Ignacio Prieto, antropólogo y exprofesor de la Universidad Nacional, investigador y asesor antropológico en películas como El abrazo de la serpiente y Pájaros de verano. Con un amplio estudio en el cine y el arte, es también actor, protagonista en la primera película del director Ciro Alfonso Guerra, La sombra del caminante. El cine como ejercicio de memoria histórica, Las garras de oro y La separación de Panamá, su participación e investigación en la única película colombiana nominada a un premio Oscar y La bonanza marimbera, hacen parte de los ingredientes de esta entrevista con un invitado muy especial, Ignacio Prieto, en tu podcast. Profe, bienvenido. Qué gusto verlo así sea de manera virtual, de manera digital. ¿Cómo está? Bien, mucho gusto. Muy agradecido por la entrevista. ¿Cuántas veces en la vida, siendo sincero, ha hecho usted una entrevista de carácter digital de este tipo? Nunca. Yo no he hecho entrevistas. ¿Usted cree que es la primera de muchas o usted cree que vamos a volver a la normalidad después de este trajín, profe? La noticia hoy es que hay ya 3 vacunas. Sí, una que tienen los chinos, otra que tienen los gringos y otra que tienen, ¿quiénes son? Los alemanes, no sé. En todo caso están hablando de 3 vacunas que ya han probado en animales, ya la están probando en población y les están dando buenos resultados. Una, la de Oxford, es la que tienen más esperanza, que puede estar desde septiembre. Profe, decía Ciro Guerra en una de sus entrevistas, un país sin cine es un país sin memoria y la labor de los cineastas es contar nuestras historias y darle memoria a este país. En medio de la pandemia se ha presentado un incremento abrumador en el consumo de cine en la web, en los hogares. ¿Cuál cree usted que va a ser el papel del cine en cuanto a la construcción de memoria en esta cuarentena, especialmente aquí en Colombia? Bueno, el cine con pandemia o sin pandemia siempre ha sido como dice Patricio Guzmán, ¿no? El álbum familiar. Sí, es como el acervo de nuestras imágenes, de nuestros cuerpos, de nuestros espacios, de nuestra historia y más de nuestras fantasías, ¿no? Entonces es un arte irreemplazable a la hora de hablar de la memoria histórica de un pueblo. Por eso un pueblo que no hace cine, pues es un pueblo que es como la familia que jamás ha sacado una foto, aunque ahora la foto se saca cada 2 segundos, el celular, todas estas cosas han permitido, ¿no? Pero ha desaparecido el álbum familiar. La foto hoy en día tiene un carácter que es impresionante, ¿no? O sea, es una foto que se pone en Instagram o en la red, que todo el mundo la ve, pero nadie las ve, ¿no? O sea, ya no se atesora, ya no existe ese receptáculo material que era el álbum familiar, en el cual usted veía pues la historia de una familia, los cumpleaños, las salidas de vacaciones, las fotos del colegio. Entonces ha cambiado un poco la lectura de la foto en ese sentido. En cambio, la imagen en movimiento pues sigue teniendo ese poder de poder ser emitida y transmitida a través hoy en día de más canales, ¿no? Entonces eso lo hace fundamental para cualquier sociedad, para cualquier pueblo. Además que es un arte, ¿no? Entonces es algo ahí agregado que es valiosísimo. Profe, le he preguntado por Colombia porque usted ha sido uno de los hacedores e investigadores del cine colombiano que ha plasmado desde distintas perspectivas y épocas la historia de este país en la pantalla grande. Una de sus investigaciones ha sido en torno a la película Garras de Oro y su paralelo histórico que fue la pérdida o la separación de Panamá. ¿Qué nos puede contar usted con respecto a esta película que fue invisible durante mucho tiempo, que se estrenó en 1926, pero que narra un hecho, y es algo muy curioso, narra un hecho de 1903? Yo la verdad no he investigado sobre Garras de Oro. He investigado lo que han investigado, ¿me entiendes? O sea, tengo información llamémoslo así, de tercera mano. Pero sí, cuando se hizo el hallazgo fue importante porque es el primer film en donde aparece una postura antinorteamericana en el mundo, ¿no?
Garras de Oro aparece el tío Sam con sus garras tomando Panamá, ¿no? Entonces es un documento bien interesante por el tipo de concepción ideológica que muestra, ¿no? Y en un momento dado, como es un año tan remoto, ¿no? O sea, es una película que se va a ver en el año 26, firmada por una persona que firma JJ Gambrina, y ha sido un misterio hasta el día de hoy, los sitios donde fue exactamente realizada, ¿no? Se sabe poco de la producción, se sabe que es una producción caleña, pero no se sabe a ciencia cierta cómo fue el proceso de la película, este tipo de cosas. Pero sí es un documento valiosísimo en el sentido que es el la primera película hecha en este continente que tiene una posición, llamémoslo así, adversa ante el imperio norteamericano. Entonces, en ese sentido es muy, muy interesante y tiene un valor histórico impresionante, ¿no? Todo el contenido de la película es interesante, pero hay unas referencias muy importantes que son el Tratado Mayarino-Bitlack y la denuncia en contra de Roosevelt. ¿Qué nos puede contar con respecto a este par de aspectos muy, muy interesantes? Primero, la película toca verla en un contexto muy claro. Es que en la década de los 20 hay una gran impulso por los cuerpos diplomáticos y por las autoridades gubernamentales norteamericanas en posicionar el cine de Hollywood en Latinoamérica ante el auge y el crecimiento del cine europeo, sobre todo el francés, y ante cinematografías locales como la mexicana, que están teniendo un gran impacto en todo el continente. Entonces, ese es por un lado un contexto. Estados Unidos desde muy temprano entiende que el posicionar el cine, o sea, el vender ideología, su modo de vida, el American White Way of Life, es importantísimo para neutralizar todas las corrientes antinorteamericanas que existen en este momento en América. Pues están sus golpes de Estado, sus tomas de Nicaragua, por ejemplo, en 1910, luego lo van a volver a hacer en el 33. Entonces es un afianzamiento de su poder en Centroamérica y en toda América. Y dentro de la estrategia de estos manejos de poder está el posicionar su cine desde un aspecto económico, pero básicamente también desde un aspecto político. En esta coyuntura aparece Garras de Oro, que es básicamente una denuncia de la separación, la toma de Panamá, ¿sí? Y la película pues no tuvo un impacto muy, muy grande por múltiples circunstancias, pero la película en cierta medida preocupa a los consulados norteamericanos, sobre todo el de Santa Marta y el de Cali, quienes inician gestiones para impedir su proyección, ¿no? Entonces, además que reina en el país, sobre todo en los medios periodísticos, en los medios de comunicación, una gran malestar en contra de los manejos que hace Estados Unidos en el continente, cosa que ocurre con la clase política, quien es totalmente proamericana. Entonces ya vemos que hay una hegemonía norteamericana ante las autoridades colombianas en ese momento, y también por el otro lado está la defensa de sus empresas extractoras en este momento, que son la United Fruit Company, que será famosa por la masacre de las bananeras en 1929, narrada magistralmente por Gabriel García Márquez, y la compañía petrolera que tiene su asiento en la ciudad de Barranca Bermeja. Es más, las primeras denuncias en contra de las películas vienen de directivos de ambas empresas, de la United Fruit y de la compañía petrolera.
quienes informan a los cónsules y al gobierno norteamericano que hay una película que está creando como un mal ambiente, está generando una mala imagen del pueblo americano en Colombia. Entonces están esos dos aspectos, ¿no? Estados Unidos tiene muy claro que debe fortalecer su industria cinematográfica, por eso comienza a pagar mucho mejor que en Europa, y esto hace que mucha gente de realizadores europeos se vengan a Hollywood, en casos como el de Ernest Lubitsch, el director alemán, genial. Está el caso de Charles Chaplin, un inglés, Pola Negri, mexicanas como Dolores del Río, y también comienza a haber una serie de comunicados y de documentos que comienzan a hablar que la figura del mexicano y del latino en las películas debe ser manejado de otra manera. De otra manera, porque en México y aún en Colombia se están generando críticas muy fuertes. Hay una película que llega, no recuerdo el título, que va a tener unas críticas horrorosas en Bogotá y en la costa. Simplemente la trama es de un empresario norteamericano que tiene en peligro su posesión en Colombia o en un país ficticio de América, y se inventa una revolución para que intervengan las tropas gringas y traigan e instauren el orden, ¿no? Entonces la prensa bogotana habla de cómo esas tácticas sucias de Estados Unidos están minando la política y las cosas en América. Entonces básicamente ese es como el contexto de la situación. Por un lado, la necesidad de imponer una industria cinematográfica dentro de un concepto que hay que americanizar el mundo, ¿sí? O sea, es venderle a la gente el tipo de vida norteamericano y a partir de ahí cambiar su opinión y su visión de lo que puede ser los Estados Unidos. Ya dejando a un lado la película, ¿qué visión tiene usted acerca de este acontecimiento histórico? ¿Fue separación o fue más pérdida? Lo digo teniendo en cuenta también ese distanciamiento del Estado centralista colombiano con el pueblo panameño, muchas veces justificado por el tapón del Darién. ¿Qué opina usted? Bueno, dentro de esto existe como una teoría blanca que habla de patriotas panameños que buscan la independencia, su olvido por parte del gobierno central, etcétera, etcétera, y comandan una campaña que va a terminar con la separación de Panamá. Está la teoría negra, que es que la más cercana a la realidad es que Estados Unidos necesita afianzar su poder, necesita un sitio geoestratégico, políticamente importantísimo, que es el Canal de Panamá, y desde ahí, con la aquiescencia de franceses, básicamente hace lo que dice, ¿no? Yo tomo Panamá, así de simple. Lo tomaron por la fuerza, y ante la desidia de la clase política en Bogotá, Colombia ha sido un país centralista donde se maneja desde el centro todo, pues esto pasa casi desapercibido, ¿no? O sea, no se ve la importancia vital que tiene la pérdida de ese territorio para la nación colombiana, ¿sí? Encontramos una clase política que opera, como siempre, al tenor de sus intereses. Este es un momento de grandes empréstitos norteamericanos al Estado colombiano, y básicamente esta clase política corrupta, por decirlo de alguna manera, se hace la vista gorda y no emprende ninguna acción. Aunque hay noticias de que se intentó un contraataque partiendo de lo militar para retomar el canal, pero esta propuesta se fue al suelo. Entonces, lo que realmente ocurrió es que una potencia en nacimiento, aprovechando una coyuntura internacional y dentro de un plan geopolítico muy bien trazado, comienza a hacer su presencia en esta parte del hemisferio, y una de sus acciones es básicamente tomar ese canal, un punto estratégico de comunicación vital
para la economía de esta naciente nación que es Estados Unidos. Profe, ¿usted cree que si se llegase a encontrar este tratado de 1845 en alguna de las bibliotecas del país o en cualquier otra del mundo, Colombia podría hacer reclamaciones hoy día en términos de reparación por la ruptura del mismo? O sea, quien conoce la historia y aún la historia reciente que no tiene ningún asidero, ¿no? Ningún asidero, es un poco un ejemplo lo que está pasando en Palestina, ¿no? Donde se han hecho miles de tratados que intentaban que se respetara el territorio de los palestinos y eso hoy en día corren el riesgo de quedarse a vivir en el mar porque ya los están sacando físicamente de sus territorios, ¿no? Y, y querámoslo o no, pues Estados Unidos es la potencia aún hoy en día que domina el mundo. ¿Eh? Y además el canal, comillas, se le volvió a Panamá. Panamá es quien maneja el canal. Y Panamá es una nación que tiene una fuerza impresionante gracias al desarrollo de su sistema financiero, al desarrollo de procesos como los Panama Papers, que han causado escándalo en todo el mundo. En todo caso, Panamá es ya una economía muy autónoma, es un país autónomo, soberano, ¿cierto? Entonces, el dar ese paso atrás me parece que es supremamente complicado, por no decir que imposible. Tendremos que conformarnos entonces con los 25 millones de dólares, profe, ¿no? Que ya se gastaron hace mucho tiempo. Cambiando de tema un poco, usted ha sido partícipe de la película colombiana, quizá con mayor proyección a nivel mundial, y pues no podíamos desaprovechar su presencia para consultarle sobre la única película colombiana nominada al Oscar. ¿Cómo se da ese acercamiento entre usted y Ciro Guerra para plasmar ese contenido tan rico en historicidad y ancestralidad que, si no me equivoco, parte de una de sus investigaciones? ¿Cómo surge El abrazo de la serpiente? El abrazo de la serpiente es una historia que comienza por allá por el año 2003-2004 con una investigación sobre un etnógrafo alemán que estuvo acá en Colombia de 1903 a 1905 llamado Theodor Koch-Grünberg. A mí me llamó mucho la atención este personaje primero porque es un etnólogo y filósofo y lingüista que trabaja con parámetros de lo que hoy en día se conoce como antropología visual. Él en su viaje por el Vaupés y el Amazonas, después de un periplo larguísimo, toma miles de fotografías. Su diario de campo es una maravilla, su colección de descripción de cosas de la cultura material y de la cultura espiritual es impresionante, es un explorador notable. Yo pensé hacer una investigación acerca de él y en el año 2005, creo, sí, 2004-2005, lo pasé a desarrollo de guión de la división de cinematografía y me gané el concurso para desarrollar el guión. Por esa misma época acepté trabajar con la Universidad Central para montar el programa de cine junto con el maestro Lisandro Duque. Y eso empezó a quitarnos mucho tiempo. Entonces, un documental, yo iba a hacer era un documental, se quedó en stand-by mientras abocábamos ese trabajo. Y estando en España con Ciro, hablando del proyecto, pues él me planteó si yo iba a realizar eso o qué pensaba. Yo le dije pues que en ese momento estaba muy en stand-by porque estaba en un trabajo que me estaba quitando todo el tiempo. Y a él, hablando, se le ocurrió que se podía, a partir del material que yo tenía, hacer una ficción. Por supuesto, yo le facilité el material y había otro personaje que me interesaba mucho, que era Richard Evans Schultes.
y tenía la idea en ese momento de cruzar como la historia de Greenberg con la historia de Schultes, pero obviamente dentro de una narrativa y algo muy diferente a lo que fue la película El abrazo de la serpiente. En mi caso yo quería hacer un trabajo de no ficción, documental, y Ciro se propuso hacer una película de ficción. Entonces, a partir de ese contacto, del intercambio de materiales y el desarrollo de investigación en ese momento, Ciro comenzó a perfilar la película y ya más tarde pues empecé a colaborarle en aspectos de la investigación y lo que se llama el scouting cinematográfico. Yo tengo una gran experiencia de trabajo con comunidades indígenas en la selva amazónica y se aprovechó este tipo de contacto para conseguir las locaciones y los sitios donde se hizo la película y un poco con los pueblos indígenas con los cuales se hizo. Ese es más o menos el proceso a grandes rasgos. La película nos narra de cierta manera las travesías de Greenberg y de Schultes, como usted ya lo ha dicho, por el Amazonas, pero también se encuentra ahí ese contexto histórico y es el de la fiebre del caucho y paralelamente la guerra con el Perú. Normalmente se explica la guerra con el Perú como una disputa territorial, pero viendo la película me pregunto si esta disputa territorial se origina es precisamente con la fiebre del caucho. Usted desde su investigación, ¿qué opina al respecto, profe? Algo que es común al guión de Ciro y a lo que yo iba a hacer a nivel documental, a mí me interesaba trabajar varias temáticas, ¿no? Una de ellas era el boom del caucho y los sucesos de lo que se llamó el predio Putumayo. Otro lado era el estrago que han hecho las comunidades religiosas en las comunidades indígenas, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Otro aspecto era como de romper con esa visión del indígena como alguien inferior, como alguien que se toma siempre en planos altos, que aparece chiquitico, que aparece haciendo en las películas y tirando flecha, ¿sí? Que cortando cabelleras, cosa que sí hacían, pero no, o sea, la figura del indígena en el cine, en casi todo el cine, siempre ha sido como un ridículo, como alguien que no tiene como una racionalidad apropiada, como alguien inferior. Entonces, dentro de eso, y con Ciro también estábamos en la idea como de darle un valor a esta gente que son culturas, tienen una lengua, tienen sus costumbres, tienen su cultura, tienen su sistema de representación, tienen sus planos religiosos, tienen su medicina, tienen su arquitectura. Entonces era un poco también la reivindicación de esta figura del indio, ¿no? No tiene nada, no viene de la India ni nada de eso, sino que nosotros hablamos más de naciones indígenas, ¿no? Y todos los estragos que ha hecho la religión, la cauchería, la extracción de minerales, todas estas cuestiones. Entonces eran aspectos que nos interesaban a ambos como desarrollar, en un caso en lo que se iba a hacer a nivel documental y en el otro caso pues en la ficción que se realizó. El boom del caucho fue un proceso brutal. Se considera hoy en día, así por encima, que murieron unos 60.000 huitotos. Eso es un genocidio brutal. Y en manos, pues, de una compañía peruano-inglesa que se llamaba la Amazon Robert Company, cuyo director, el CEO, se diría ahora, era Julio César Arana. Dentro de eso, este empresario con patrocinio inglés tomó gran parte del territorio colombiano, de lo que hoy en día y en esa época se conoció como Predio Putumayo, que es una gran parte de Caquetá, Vaupés, Amazonas y Putumayo. Y el conflicto estalló a raíz precisamente de esa entrada de agentes extranjeros en el país que hicieron y deshicieron en muchas zonas del país. Y a raíz de la denuncia hecha por
otro inglés que es Roger Casement, quien denuncia las matanzas en el Putumayo y la barbarie, en unos libros que va a ser clásicos, el libro rojo y el libro azul del Putumayo, se denuncia este genocidio. Y ante esa noticia tan terrible que aparece en todos los diarios del mundo, pues el gobierno colombiano, que consideraba esa zona como tierras baldías que no le interesaban absolutamente para nada, tiene que tomar una opción, y ahí se da una guerra que es muy corta, en la cual el Estado colombiano recupera en cierta medida estos territorios. Algo muy interesante es que muchos años después, por allá por los años, en el año 85-86, bajo el gobierno de Virgilio Barco, la Casa Arana, o sea, la familia Arana, es indemnizada por la Caja Agraria como con $200.000, que en ese momento era mucho dinero, lo cual nos parecía a nosotros un absurdo, como algo que ellos habían tomado, algo que por el cual hubo una guerra, después se viene a indemnizar a una familia que había hecho un usufructo totalmente ilegal de esos terrenos, ¿no? Dentro de eso también surgió una buena cosa, que es la creación de uno de los resguardos más grandes del mundo, que es lo que se llama el Predio Putumayo, ¿sí? Que es un resguardo que abarca hoy en día espacios como los de la Serranía de Chiribiquete y gran parte de Amazonas, Baupés y Caquetá, medio Amazonas, aunque hoy en día la depredación y la minería están acabando con eso. La referencia a la Inquisición dentro de la película, violaciones de derechos humanos por parte de la Iglesia. Pues con los misioneros llegó todo el fanatismo religioso americano y llegó obviamente la Inquisición, ¿no? Hubo la casa de Inquisición en Cartagena, ¿no? Que bueno, hoy en día tú puedes visitarla, pero era como el destruir al otro, porque todo lo que se saliera de la égida de la tradición judeocristiana era considerado diabólico y demoníaco. Y bajo esa premisa se cometieron 100.000 barbaridades. Y además se cometió un hecho que es aún más terrible. Se le dio la educación de los niños indígenas a las comunidades religiosas. El Estado colombiano hizo acuerdos con comunidades religiosas y les entregó la educación de los niños, en los cuales se cometieron pues unas violaciones de derechos humanos que son brutales y gravísimas. Usted sabe lo que es sacar un niño de una comunidad a los 3, 4 años, llevárselo a un internado y devolvérselo a su familia a los 14 años, cuando sabe español, es cristiano, católico, apostólico y con todos los vicios de la sociedad mayor. Pues eso era bastante terrible, fue una cuestión absurda. Creo que es el único estado en el mundo que ha delegado la educación de su población, de su futuro, en manos de comunidades religiosas que eran totalmente autónomas para hacer lo que quisieran con ellos, violando pues obviamente los derechos de los padres y de las comunidades que tenían una cultura muy diferente a la que impera en todo el país. ¿Qué repercusiones ha tenido en las comunidades indígenas actuales la película? ¿Qué memoria han hecho las comunidades a través del abrazo de la serpiente? A raíz de la proyección del abrazo de la serpiente en Europa y Estados Unidos, aumentó el turismo en ese momento de unos índices muy altos hacia Brasil, hacia Colombia y Venezuela, hacia la Amazonía colombiana y venezolana. Entonces el turismo tuvo un impacto medible, muy concreto. Fue también interesante ante las comunidades indígenas que, a pesar de algunas críticas y de muchos no sentirse representados por la película, en todo caso manejó la imagen del indígena de una manera diferente, ¿sí? Pues mucha gente decía que nosotros debíamos haber hecho un casting brutal para conseguir un indígena tan bien proporcionado, tan bello, etcétera, etcétera, con esa fuerza. Y nadie creía es que todos los indígenas son más o menos iguales, ¿sí? O sea, esa vida en el río, en la selva, en la caza, en la pesca, en la recolección, hace que sea gente que está en contacto con la tierra y por supuesto sus cualidades físicas son impresionantes, ¿no? Es gente que maneja
y el aire y el agua, ¿no? O sea, grandes nadadores, grandes corredores, en fin, son gente excepcional. Por ese lado, pues hubo una reivindicación, llamémoslo así, la presencia del protagonista, que es un indígena, Antonio Bolívar, en Cannes, en Hollywood, pues fue un impacto grande, ¿sí? Ay, y la imagen del país y la imagen de las poblaciones indígenas pues llevó a que gente muy importante en el mundo empezara a manejar y a mover ese tema, ¿no? Pero para nosotros creo que la película cumplió con su objetivo. Una película que nunca se pensó que llegase a ser nominada a los Oscar, pero eso fue como algo agregado. Pero lo que se pensaba manifestar y comunicar con la película se logró en gran medida. Hoy en día, cuando llegan hasta las comunidades indígenas, cuando llega la tecnología, costumbres mestizas, costumbres de carácter occidental, ellos al ver la película sintieron la necesidad, no sé si usted se haya dado cuenta o tenga alguna anécdota para contarnos, ellos sintieron esa necesidad de volver a la memoria de la ancestralidad de ellos. Yo no creo mucho. Yo estuve con la película llevándola a muchas comunidades indígenas, al Baupés, al Amazonas, a Guaviare, y la película tuvo pues una gran aceptación, fue súper bien recibida. Estuvimos en Mitú, en Florencia, en Puerto Carreño, San José del Guaviare, Miraflores. Y la película pues sí tuvo una gran aceptación, pero lo que subyace es que esa llegada de la tecnología a las comunidades pues no es tan cierta, ¿no? Sí han llegado obviamente los celulares y todas estas cosas, pero la destrucción de las comunidades indígenas, la destrucción de sus culturas es un proceso brutal en el país. Comunidades que vivían colectivamente en malocas hace 10 años, hoy en día han pasado a vivir en casas individuales. La palabra de los abuelos ya casi no es, malocas están abandonadas en la noche cuando eran el sitio de actividad normal de todo el tiempo. Y bueno, el impacto del contacto con la sociedad blanca ha sido pues desastroso, excepto para comunidades que viven muy aisladas, ¿no? Hay comunidades que todavía conservan pues su cultura, podríamos decir, intacta, como son ciertas comunidades del Baupés, de la región del Pirá, Paraná, que gracias a su aislamiento han logrado mantener intactos muchos patrones culturales, y obviamente está el fenómeno súper interesante, esa gran cantidad de comunidades que han decidido aislarse voluntariamente de la sociedad mayor. Se nos fue don Antonio Bolívar en medio de esta pandemia y precisamente con el COVID-19. ¿Cuál cree usted que es el legado de don Antonio Bolívar, más allá de la película? Pues Antonio fue un indígena ocaíno, un hombre sabio, un sabedor de su comunidad. Estuvo en Leticia sus últimos años, mucho tiempo, ya había actuado en una película, y pues bueno, su don de gentes, su sabiduría pues siempre nos acompañó y fue como una guía para mucha gente dentro de la película, ¿no? Yo lo vi poco antes de que muriera en Leticia, pero también andaba muy enfermo porque se había caído de un árbol y tenía la columna gravemente afectada, tenía platino en la columna, en los huesos, en fin. Había quedado muy mal de ese accidente, tanto le tocó salir de su comunidad en los kilómetros en Leticia y vivir en la ciudad. Ese fue como el último encuentro que tuvimos con él. Otra de las películas en las que usted ha sido investigador es Pájaros de Verano, la última película de Ciro Guerra en codirección con Cristina Gallego,
una película que hace referencia a los orígenes del narcotráfico en Colombia, con la bonanza marimbera y su impacto en una familia guayú. ¿Qué nos puede contar de esta película y su investigación? A raíz de algunos viajes a La Guajira y a raíz de una película anterior que fue Los viajes del viento. Entonces Cristina le llama la atención el tema, comienza a hacer algunos contactos y comienza a pensar en una historia. Esa historia fue escrita por una guionista, caray, en este momento no la recuerdo, quien hace una primera versión del guión, y ahí en esa parte es donde yo intervengo. O sea, yo apoyé el inicio de la investigación para el guión con material bibliográfico, con algo de conocimiento que tenía yo de La Guajira, pues yo en alguna época viajé mucho a La Guajira, y a raíz de ese conocimiento se comienza a desarrollar ese guión, ¿sí? Pero en esa etapa de inicio de investigación, lo que se llama desarrollo del proyecto, fue que tuve algún papel ahí en la película. ¿Esa violencia entre la misma comunidad guayú plasmada en la película está basada en hechos reales o hace parte de la ficción que se quiso de alguna manera introducir en la película? Es lo que narra la película es ficción, ¿no? Pero como se ha dicho siempre, no hay nada más ficticio que la realidad y nada más real que la ficción, ¿no? La obra, el relato de Pájaros del Verano se basa en hechos históricos, en cosas que sucedieron en la zona en la época y que tienen que ver con ese boom de la marimba, la bonanza marimbera, y el surgimiento de toda una clase económica y política en la costa atlántica, básicamente en La Guajira. Hay dentro de Pájaros de Verano una narrativa muy diciente de cómo la bonanza marimbera tuvo una intromisión en la cultura colombiana, no solo en las culturas indígenas, sino también en la música, en especial con el vallenato, que ya Guillermo Buitrago en los años 40 había dado a conocer, pero que se afianza a partir de la década de los 60 con el patrocinio precisamente de la bonanza marimbera, con el que aumentó y se expandió rápidamente a nivel nacional la música vallenata. ¿Usted cree que la bonanza marimbera puede ser la piedra angular de ese vallenato que de alguna manera todos llevamos dentro? Ahí hay dos aspectos, ¿no? O sea, las comunidades guajiras, los guayú, que también han habitado en la sierra, que por causas históricas les tocó desplazarse hacia el desierto, son comunidades que han tenido contacto con gente externa como holandeses, alemanes, franceses, con los cuales han negociado desde la época de la colonia, ¿no? En el primer caso en la extracción de perlas, en las aguas del Atlántico, ahí en la costa de La Guajira, y luego diferentes tipos de comercios, ¿no? Entonces, en la cultura guajira, no sé si es algo propio de ellos o algo que les llegó, pero hay una tradición de comercio, han sido comerciantes, ¿no? Y obvio, en la bonanza marimbera hay una reivindicación del folclore costeño y el vallenato, pero hay unas figuras que son muy preponderantes, ¿no? Como son Bovea y como es este gran maestro, ¿cómo es que se llama? El de la telenovela de Carlos Vives. Rafael Escalona. Y Escalona va a tener una gran trascendencia porque Escalona va a empezar a hablar del contrabando, ¿no? Allá en La Guajira arriba, donde nace el contrabando, el almirante Padilla. El Tite Socarrás también contrabandista, ¿no? Puerto López lo dejó arruinado, ¿cierto? Entonces también entra la cuestión del barco pirata, de los bandidos, ¿cierto? Porque fue una zona de piratería de franceses o ingleses. Y obvio ahí hubo un contacto. Gran parte de ciertas facetas culturales guajiras, pues
toca estudiarlas muy a profundidad porque es algo que se ha construido en ese sincretismo con gente que viene de otras culturas. Con algunos holandeses nos ha parecido como muy curioso que el sentido del honor guajiro sea muy parecido al sentido de honor de los holandeses, ¿eh? Como la deuda de sangre, todas estas cosas, sin llegar a extremos tan terribles en esta época contemporánea, pero en épocas anteriores algunos amigos holandeses me dicen que eso, la cultura en los Países Bajos manejaba mucho este tipo de principios. Entonces uno se pregunta, ¿será algo que es muy propio del guajiro, eso de la deuda de sangre? O sea, en el caso de la deuda de sangre, creo que guajira tiene que ver con linajes, tiene que ver con toda una serie de parámetros culturales, tiene que ver con toda una serie de principios, los cuales obviamente a veces casos muy terribles, pero ya en esa violencia paramilitar, que por ejemplo también está muy mediada por el vallenato. Hoy en día asistimos con estupor grandes compositores vallenatos como los Zuleta. O sea, en alguna época hablábamos de la costa que estábamos en una fiesta y pedíamos un zuletazo, ¿no? Que para gran parte de la población allá, ellos son los grandes maestros y grandes artistas, ¿no? Pero esos vínculos con el narcotráfico, con fuerzas oscuras, con las ultraderechas, pues han degradado mucho ese proceso, ¿no? O sea, hay épocas del vallenato, ¿no? Un vallenato que se dedica a ensalzar pues, a los grandes terratenientes, que es una cosa, un vallenato que es poesía, que surge del pueblo, que es otra cosa. Profe, le quería pedir 5 películas que usted nos recomiende para entender la historia del siglo XX en Colombia. ¿Cuáles son sus recomendadas? Las 5 películas que me parece que son fundamentales para acercarse un poco a la historia de Colombia. Hay una fundamental que es El río de las tumbas, de Julio Luzardo, que es como la entrada de la modernidad al cine colombiano. O sea, es una película muy moderna y que ataca ese problema de la violencia en el país. Y es una película muy bien hecha, muy bien realizada, muy bien dirigida y que vale la pena ver. Otra película es Canaguaro, que también tiene que ver con esa misma problemática de la violencia en el llano, en el campo. Y es una película que fue invisible durante mucho tiempo. Hubo algunos líos con los quienes produjeron la película y solo se pudo ver hasta hace muy poco, porque estuvo guardada como 40 años en los anaqueles de patrimonio fílmico colombiano. Es una película que vale la pena recuperar y volver a verla. Está obviamente La sombra del caminante, que es una película que tiene algo muy interesante, que es un cambio de perspectiva, un cambio del punto de vista. ¿Sí? Es como esa historia de esa violencia, pero vista desde otro lado. Es pararse en otro lugar para ver esa realidad. Y la película pues tiene un impacto en ese sentido porque se convierte en un paradigma, sin que digamos que es la gran obra maestra ni nada por el estilo, pero sí se convierte en un paradigma para las nuevas generaciones de realizadores, ¿no? Tiene un gran impacto en la gente que quiere hacer cine en ese momento y que comienza a hacer cine y que descubre que si hay un cine posible que puede venir desde otro lado sin trabajar las mismas problemáticas que se han trabajado normalmente en el país y abre como un nuevo sendero, ¿no? En ese caso, pues así lo hay que agradecerle que puso las primeras guías para este camino que ha seguido el nuevo cine colombiano y que ha sido muy interesante y hay gente que ha resultado que es muy buena. Y otra película que es fundamental se llama Agarrando Pueblo,
de Luis Ospina y Carlos Mayolo. Es una película que hoy en día se estudia en todas las escuelas de cine europeas, en gran parte de las escuelas de cine norteamericanas. Y aquí, pues obviamente la estudiamos. Es una película que vale la pena ver, es una cosa impresionante. Y en esa línea, pues hay una película que también es para mí capital, que es Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, de Marta Rodríguez, quien hace poco ha sido nombrada como miembro de la Asociación de los Premios Oscar, lo cual es una cuestión muy meritoria. Y es una mujer que ha dado su vida en su trabajo documental, ¿no? Es admirable toda la obra de Marta Rodríguez. Y no se me puede quedar por fuera, obviamente, Víctor Gaviria, con esta película que es Rodrigo de No Futuro, que es una película que cada vez adquiere más actualidad. No sé cuántas te dije, creo que 6. No, profe, 5. Ahí las tenemos anotadas para que todos los compañeros y personas que nos ven las tengan en cuenta y las enlisten para verlas. Profe, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí en tu podcast, este espacio para los hacedores del arte y de la academia, como lo es usted. Un mensaje de despedida para las personas que nos ven. Muchas gracias, encantado. Cerramos con un agradecimiento muy especial a la Biblioteca Ocaviga, Biblioteca Municipal de Chía, Cundinamarca, un espacio de carácter público y de desarrollo comunitario para fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a la información, a las nuevas tecnologías, al conocimiento, la recreación, la cultura, la educación y a las prácticas lectoras y escritoras.